¿Qué ocurre cada vez que pronuncias las palabras yo soy? Yo soy es la palabra con la que el Maestro Jesús se identificaba. La palabra yo soy es el principio de todo, es el verbo de Dios. Voy a explicarte para que entiendas lo que ocurre cada vez que pronuncias las palabras yo soy y la palabra no soy. Cuando tú pronuncias las palabras yo soy y lo sientes de corazón, se abren las puertas de la fuente de la vida eterna para que su caudal de luz inunde tu vida. Te conectas automáticamente con la fuente creadora que es Dios. Cuando tú pronuncias la palabra no soy, estás cerrando las puertas del caudal de luz que emana del Padre. Yo soy es la plena actividad de Dios en acción. Hay que comprender que la primera expresión de todo ser humano en cualquier parte del universo, bien puede ser en el pensamiento, en la palabra o en la obra, es yo soy, y así reconoce su propia identidad. Hay que mantener unas sencillas leyes sobre el pensamiento y sobre nuestro propio lenguaje, ya que cada vez que uno dice o piensa no soy, no tengo, no puedo, está parando el flujo de luz divina de la amada presencia de Dios, el flujo de la amada presencia de Dios interior. Puede ser de forma consciente o inconsciente, pero tangible. Este freno que nosotros ponemos a esa energía divina continuará en nuestras vidas hasta que nosotros aprendamos a pensar y a transmutar esas energías. Con esto aprenderás el enorme poder que tienes y el libre albedrío para determinar la forma en que tú quieres que actúe la energía del Padre, su ayuda en ti. Si utilizas en tu vocabulario las palabras no puedo o no entiendo, automáticamente esa energía no te llegará. Puedes probar a ver qué es lo que te está sucediendo en tu vida, de qué es lo que careces en tu vida y comprobar que esa carencia viene porque te asignas la palabra no tengo, no puedo. Por ejemplo, no puedo comprar una casa, no puedo comprar una casa mejor porque no tengo dinero, no me puedo cambiar de coche porque no tengo dinero, no puedo irme de vacaciones porque no tengo dinero. Ya pronunciaste la palabra prohibida. Jesús nos dijo, pide y se te dará. Ya conoces el nombre de Dios en ti, el yo soy, es el principio del verbo en cualquier idioma. Yo soy es la presencia de Dios en ti, en cada uno de nosotros. Cada vez que tú te niegas a ti mismo algo con las palabras no tengo, no puedo, no solo estás limitando esa corriente de luz, amor, abundancia, prosperidad, salud, etc., que es Dios, sino que a su vez estás negando esa presencia de Dios en ti, porque no puede manifestarse en ti con toda su magnitud. Recuerda siempre que al pronunciar la palabra yo soy significa Dios en ti, Dios en acción. ¿Piensas acaso que Dios nos tiene reservado a nosotros una vida de limitaciones y tristezas? Pues rotundamente no. ¿Acaso un padre deja sin alimento a sus hijos? ¿Lo dejaría en la calle sin un techo que lo cobije? Independientemente del karma y de la lección que tengamos que aprender cada uno, tenemos el libre albedrío de construir nuestra vida. Podemos mejorar mediante nuestra expresión, mediante nuestro pensamiento y mediante la palabra y la obra. Todo aquello que queramos mejorar en nuestra vida lo podemos mejorar de esta manera. Cada uno tenemos la obligación y la responsabilidad de darle buen uso a la energía que Dios nos manda en su infinita misericordia. Yo te invito a que sigas esta maravillosa enseñanza que nos legó el Maestro Jesús. Te invito a pensar qué uso le darás de ahora en adelante a tus pensamientos y a tus palabras. Cada vez que te veas en la necesidad de decir no puedo, no tengo, piensa durante unos segundos si tu madre o tu padre aquí en la tierra te viera necesitado de algo y él te lo pudiera regalar. ¿No lo harían? ¿No recogerías un regalo de tu padre o de tu madre? Piénsalo, porque a Dios no le dejas que te ayudes cada vez que pones el freno con la palabra no delante de esa corriente de vida que es su luz.
Como Padre, Él solo desea que estemos lo mejor posible para poder ver cumplido con satisfacción nuestro plan divino. Le podremos pedir 1000 veces, pero si no cambian los patrones de conducta en la mente de todos, jamás lograremos ver la plenitud y grandeza de Dios. Recuerda las enseñanzas del Maestro: yo soy el que soy. Él lo es todo, es uno con Dios. Era, es y será Dios en acción. Él era, es y será todo lo que tú, yo, somos. Esa corriente de vida que todos tenemos en nuestros corazones. Nada de lo que aquí intento explicarte es nuevo. Ya todo está escrito por grandes metafísicos. Solo hay que pensar, reflexionar. Y de ahora en adelante te pido que reflexiones y pienses cada vez que tengas que poner la palabra no delante de cualquier acción que te veas necesitado a realizar, en cualquier pensamiento, en cualquier palabra, en cualquier obra, en cualquier gesto, en cualquier intuición, en todo. Piensa siempre antes de poner el no. Como siempre, abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y los tuyos. Si te gustan mis mensajes y si te gustan mis canalizaciones y si te gustan los mensajes de los ángeles diarios, yo te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Gracias. Hasta mañana.